Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lisa Marie Wills y les quiero dar la bienvenida oficial a este espacio, homenajeando a una mujer muy importante para nosotros, acá en la Fundación Red. Se trata de mi madre, la doctora Alexandra Moreno Piraquive. Hola mami, ¿cómo estás? Hola hija, muchas gracias por esta entrevista. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos como siempre lo han hecho. Y bueno, lo primero que nos encantaría saber en tus propias palabras, ¿quién es Alexandra Moreno Piraquive? Bueno, debo decir que yo soy producto de dos grandes personas que siempre han querido a la humanidad, que siempre han luchado por los derechos de las personas, que siempre han luchado por el bienestar de cada uno de los que llegan a su lado. Y estas dos personas pues son mis padres, Luis Eduardo Moreno Moreno y María Luisa Piraquive. Estas dos personas pues desde muy pequeña me inculcaron ese amor por las personas, la ayuda social, entender a la condición de cada persona. Y fue así como en medio de toda esa formación, pues mi padre, Luis Eduardo Moreno, me inculcaba siempre que estudiara derecho, que fuera abogada, que habían muchas necesidades de la comunidad, que todos necesitaban un apoyo, porque él estaba rodeado, por supuesto, de mucha gente con muchas necesidades y él decía, bueno, hay cosas que sí necesitamos proveerles, como es un buen abogado que les ayude con sus problemas de día a día. Así que en ese ir y venir de la vida, pues comencé allí, siendo abogada y posteriormente en medio de mi carrera, pues entendiendo cómo cada situación de cada persona tenía un trasfondo. Y fue así como pues comenzó este surgir en medio de la labor social que pues conllevó a muchas otras cosas, pero indudablemente que soy producto de todo el esfuerzo y el trabajo de estas dos personas comprometidas con sus congéneres, con toda la sociedad que los rodeaba en ese momento. Iniciaste tu trabajo en el Congreso de la República y duraste 12 años como senadora, es decir, 3 periodos legislativos. Mi pregunta es, ¿qué te motivó a hacer este trabajo? Bueno, como les comentaba anteriormente, trabajando en los temas sociales, siempre me encontré con que la población más vulnerable era pues la mujer. Así que yo empecé con los temas de la mujer, reuniendo muchas mujeres, compartiendo con ellas y de todo ese diagnóstico largo vimos, por supuesto, las falencias del sistema legislativo, educativo, del sistema colombiano y pues en general de muchos países latinoamericanos, que todos concluían en que la mujer era una persona pues desprotegida por la sociedad, por el Estado. Pero al paso del tiempo vimos que una de las causas de que la mujer no fuera una persona totalmente empoderada, provenía de su infancia. ¿Y qué asunto era tan totalmente impactante para que la mujer no lograra un desarrollo pleno? Pues concluimos que el abuso sexual infantil era la causa mayoritaria de todos los complejos y las frustraciones de la mujer adulta. Así que allí empezamos a investigar este tema. Pero pues yo siempre les he compartido que durante toda mi vida he tenido sueños que pues para mí han sido como una luz en el camino, que me dicen dónde direccionar mis esfuerzos. ¿Tú cuentas el primer sueño que tuviste? Que de hecho está en el libro Los niños del viento, afrontando el abuso sexual infantil, y me encantaría que nos lo explicaras detalladamente cómo fue esa experiencia de tener ese sueño y qué significó para ti. El contexto del sueño pues es bien interesante porque yo estaba en el Congreso los primeros años tratando de ubicarme dentro de este establecimiento magno de personas muy expertas y pues tenía la ilusión de hacer algo muy bueno, muy diferente. Y yo pues le preguntaba a Dios, le decía, Dios mío, ¿qué tema debo trabajar? Me gustan muchas cosas, quisiera introducirme en muchos temas, estoy trabajando el tema de la mujer, pero quiero que como que me digas cómo debo abordarlo. Y así fue como en un sueño que les comparto pues en el último libro que sacamos hace más o menos 2 años, Los niños del viento. Allí les comento el tema del sueño porque para mí fue un sueño que más que un sueño fue algo vivido. Esa noche yo me desperté sudando, asustada, cuando empiezo a ver esa película, porque los sueños son como una película,
En el sueño pues yo me encuentro en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Pues los que conocen saben que este barrio pues es sumamente peligroso, y yo era una habitante de ese barrio en el sueño. Entonces en el sueño yo simplemente sabía que tenía que ir a trabajar todos los días, que los que conocen allí saben que son laderas de la montaña que uno tiene que bajar. Yo buscaba la avenida Caracas en el sueño para buscar un bus que me llevara al trabajo, al estudio. Pero en ese caminar, bajando la montaña, pues me encontraba con otras mujeres que tenían que hacer el mismo ejercicio diario para su trabajo. ¿Y qué pasaba? Mientras bajábamos por esa ladera, aparecían hombres al acecho, estaban escondidos entre los rincones de cada cuadra, aparecían, y nosotras corríamos porque ellos querían violarnos, así de sencillo. En ese momento, en el sueño, nos escondemos en una tienda y nosotras pensamos, no, el señor tendero nos va a ayudar. Mentira, no. Cuando le vimos su cara de depravado dijimos, Dios mío, esto no hay nada que hacer, o sea, huyamos. No hay dónde esconderse. No hay dónde esconderse. Entonces yo decía, esto es una cosa ya que se sale de las manos, no hay nada que hacer, tenemos que resignarnos, fue la palabra que yo usé en el sueño. Las mujeres tenemos que resignarnos porque no hay nada que hacer. Yo sé que en ese momento me despierto muy asustada porque yo sentía como alterada, el corazón alterado de tanto correr y huir. Yo eso lo sentí cuando me desperté. Y yo decía, Dios mío, bueno, esto es un sueño, finalmente es un sueño para mí, pero ¿cuántas mujeres viven esto realmente todo el tiempo? Yo pues todos igual me volví a dormir y el sueño continuó. Es algo que a mí jamás en la vida me volvió a pasar, que un sueño tenga segunda parte de inmediato. O sea, de verdad es algo muy curioso. Yo seguí durmiendo y el sueño continúa. Yo sé que me subo en el bus, me voy hacia el norte de Bogotá a una universidad. En el salón de clases pues están todos mis compañeros, hombres y mujeres del sueño, y ellos me dicen, ¿qué te pasó? No, terrible, es que todos los hombres son unos violadores, o sea, esto es terrible, ¿qué voy a hacer? Y los hombres que eran compañeros de clase me decían, no, pero mírenos bien, nosotros no somos así. Entonces yo les miro su rostro, tiene una cara totalmente despejada, no tenían la cara de depravados que tenían los otros de Ciudad Bolívar, y yo decía, pero ¿ustedes por qué son así? Y ellos me decían, pues porque nosotros estudiamos. Nos educamos. Entonces yo entendí, bueno, pues hay al final del sueño yo escucho una voz que me dice, tienes que imponer la pena de muerte para estos delitos. Bueno, yo me despierto y pues claro, yo analizo, digo, pues en Colombia no existe la pena de muerte, pero las penas son muy bajitas, son 10 años, nada. Eso pues fue hace más de 20 años, hoy en día sí ya los condenan por 40 años, que en últimas eso se llama una condena de por vida, una persona que la condenen por ese tiempo. En esa época 10 años era el máximo. Escasamente si los llevaban presos, o sea, la impunidad es lo que siempre ha reinado, y en esa época peor, en temas de abuso sexual infantil. Eso ese era un tema menor, o sea, yo pienso que le iba peor a un ladrón de un celular que a un violador. De allí nosotros retomamos el asunto de sanción social en el nombre y la razón social de nuestra fundación, porque si no hay una sanción social, este tipo de agresores se esconden debajo de las naguas de la mamá, de la tía, del vecino, porque, ay no, eso no pasa nada, tranquilo, mijito. Pero cuando hay una sanción social, pues ya eso empieza a cambiar, y por supuesto que eso obliga al legislador a poner penas duras. Bueno, y hablemos un poquito más de ese tema del caso de Juliana Zamboni, que de hecho se menciona en el libro de Los Niños del Viento. Quiero saber tu perspectiva, cómo te sentiste, qué recuerdas. A raíz de ese sueño sale el título de este último libro, Los Niños del Viento. En el sueño pues hubo unas partes muy impactantes que posteriormente salieron en medios de comunicación, y por eso cuando yo veo la noticia recuerdo de inmediato el sueño, porque en la noticia lo primero que sacan es un zapatico blanco, y ese fue el zapatico del sueño. Entonces en el sueño yo sé que estoy en la mitad de una gran avenida,
hay muchísimos niños caminando solitos, o sea, sin papás, sin mamás, sin adultos. La única adulta del sueño era yo y de resto solo niños caminando solos en esa gran avenida, cuando de repente aparece un gran viento fuerte que se los empieza a arrastrar y se los lleva hacia el cielo. Como un tornado. Como los tornados que se arrastran todo, como en las películas, así, ese viento se lleva, todos los niños se los lleva. Como yo soy en la mitad de esa avenida, yo digo, pero ¿cómo así? Aquí no hay nadie para salvar a esos niños. Lo único que yo logro hacer es saltar y alcanzar la pierna, el tobillo de una niña. Cuando yo empiezo a jalar la niña para que no se la lleve el viento, yo la jalo, y yo lo que veo es que la niña tiene un zapatico blanco, de esos zapatos que no se usan hoy en día. Bueno, ese es el sueño, yo logro detener la niña, porque los otros niños definitivamente se los llevó el viento y no se supo de ellos más. Semanas después veo en noticias que hay una niña indígena desaparecida, que las cámaras de ese sitio donde los padres manifiestan que desapareció la niña, pues aparece una camioneta de alta gama, esas blindadas, pues que no es una camioneta que utilicen personas de cualquier estrato social, sino un estrato social alto, y que hay un carro, una camioneta que ellos logran recuperar, y allí en la silla del copiloto hay un zapatico blanco. Entonces la única prueba que tiene la fiscalía es un zapatico blanco. Yo dije, pero es el mismo zapato de mi sueño, es exactamente el mismo. Yo entiendo que tenemos que hacerle un seguimiento al caso como una veeduría ciudadana. Empezamos a ir a las audiencias públicas en Palo Quemado y allí pues las pruebas es el zapatico blanco, definitivamente. Lo curioso del tema es que la persona dueña o que hace parte de todo este caso es pues este señor Noguera, que es una persona de estrato social alto, con muchas influencias, con mucho dinero, y en el transcurso de todo ese proceso, que de hecho fue muy corto, cerca de 2 meses, que eso la justicia en Colombia nunca trabaja tan rápido, y allí este proceso empieza a contar cosas terribles. El policía donde este señor Noguera había llevado a la niña aparece muerto de repente. También hay un tráfico de influencias, quisieron sobornar al fiscal del caso para que lo cerrara y eso no se logró hacer por parte de ellos. Es el único caso que yo veo que es súper rápido, le dan una condena altísima a este señor y la justicia ordena una indemnización multimillonaria, la justicia. Ya pues debemos destacar que esa indemnización la está peleando su familia porque pues es una familia muy económicamente pues de muy bajos recursos, pues para tener abogados que hagan valer esos títulos, valores que son la indemnización que les otorgó la justicia, pero el hecho es que por primera vez en Colombia un juzgado da una condena alta y les ordena una indemnización económica alta para su familia. Todo ese relato está en Los Niños del Viento y pues queremos hablar un poco más de cada libro que has escrito, porque has escrito para adultos, pero también cuentos infantiles. Entonces, quiero preguntarte cuál fue la inspiración de poner todo esto a través de estos medios y cuál es la importancia. Bueno, estos libros, pues el último son Los Niños del Viento. Los primeros que hicimos fueron los cuentos, porque en esa época estuvimos muy en contacto con los niños, todo el tiempo trabajamos, de hecho era con niños, ni siquiera con los adultos, íbamos a todas partes a hacer actividades con los niños y la única forma de entender para ellos, por su edad, lógicamente, es a través de lo que les gusta, jugar, cantar, leer, actividades, obras de teatro, así que todo lo enfocamos hacia esos medios educativos para que ellos asimilaran el tema del abuso sexual infantil, porque era muy complicado para nosotros cómo le explicamos a los niños que no se dejen tocar su cuerpo. O sea, era muy complicado porque ellos dicen, pero ¿cómo así? Pero es que mi tío me quiere mucho. Entonces era como hacerles entender la diferencia entre el cariño del tío y lo que es abuso sexual.
Así que todo este tipo de cosas las hicimos contigo porque pues obviamente que tú estabas muy pequeña, tú les contabas a los niños, les explicabas y para ellos era más fácil entenderle de alguien de su misma edad. En el año 2005 lideraste una gran marcha nacional contra el abuso sexual infantil. De hecho, muchas personas salieron a la calle a protestar, a decir basta ya, no queremos más abuso sexual infantil. Mi pregunta es si te acuerdas de alguna experiencia de aquella época que te haya marcado hasta el día de hoy o que recuerdes. Bueno, fue una época muy interesante porque, como les comentaba, en este momento, 2005, de la vida de Colombia, el tema del abuso sexual era una cosa, ni siquiera estaba en la agenda legislativa, para nada. Nosotros hicimos un llamado nacional, en toda la ciudad de Colombia salen muchas mujeres y hombres colombianos protestando porque el abuso sexual era algo menor que el robo de un celular. Tanto así que en los debates yo recuerdo mucho que se estaban tramitando leyes, se estaba modificando el Código Penal para aumentar la pena del robo de celulares. Y le colocaban 8 años y una multa de no sé qué. Yo les decía a los senadores, pero a ver, le estoy hablando de abuso sexual, o sea, a usted le duele el bolsillo porque le robaron el celular, ¿y usted qué cree que pasa con el abuso sexual? Entonces fue como un llamado a todo este Congreso notablemente machista, porque además en esa época yo, por ejemplo, era la única mujer en la Comisión Segunda que era dueña de los varones del país, y yo pues hablaba de otras cosas. Entonces realmente empezar a romper esquemas dentro del mismo Congreso era algo muy importante porque eso se reflejaba en toda la sociedad, de tal manera que empezamos ya pues a superar obstáculos legislativos y en lo social también ya empezó a tratarse el tema con más dignidad, ¿no? O sea, no podía ser primera plana de un noticiero el robo del celular y no pues de la niña violada. Entonces todo eso empezó a cambiar, los medios de comunicación también enfocaron su vista en estos temas, de un momento para acá empezó a hablarse mucho de estos asuntos de violaciones y que las penas, o sea, realmente ni siquiera los condenaban, o sea, ni siquiera condenaban a este tipo de señores. Entonces, ¿qué pasaba? Ya cuando esto empieza a cambiar, consideramos que era importante organizar una fundación. ¿Por qué? Porque una fundación, mucha gente dirá, no, pues cambien las leyes y aumentan penas. Pero yo recordaba el sueño, ese primer sueño donde mis compañeros de la universidad me decían, mírenos a nosotros, nosotros estamos educándonos. ¿Qué mensaje era ese del sueño? La educación, la educación, la educación. Una cosa, lógico, modificar el Código Penal, pero la educación era sumamente importante. Creamos entonces la fundación para hacer ¿qué? Prevención, porque lo importante es prevenir. Ya cuando el daño está afuera, pues ya no hay nada que hacer, la persona queda con el daño. Entonces, en ese tipo de prevención, pues allí fuimos haciendo crear la fundación, pero algo que me llamó mucho la atención es que convocamos, muchas mujeres nos contaban sus historias personales y yo les compartía mi sueño con temor. ¿Por qué con temor? Porque yo me daba pena sinceramente contarles la última parte del sueño, que el sueño me decía, tienes que imponer la pena de muerte para esto, o sea, la gente me iba a rechazar. Me llegaban cartas de muchas, pues las mujeres que compartían el tema, y una de ellas, que incluso está en el primer libro, en el blanco, compartimos allí la carta y ella nos dice, quiero que ustedes sepan algo que me pasó. Ella dice pues que estaba felizmente casada, tenía una niña de 2 añitos y de repente un sicario mató a su esposo. Y ella pues le reclamaba la vida, le reclamaba a Dios, pero ¿cómo así? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? Mira que tenemos una hija, éramos tan felices. Ella comenta que en medio de ese duelo tuvo un sueño. Y en el sueño, ella pues, como en los sueños uno es un espectador, ella ve la escena que ella se va de su casa a trabajar, que el esposo se queda en su casa con su hija de 2 años y que en esa ausencia él quiere violar a su niña de 2 años y que escucha una voz que le dice, y por eso me lo llevé. Ella ahí no sabía nada. No sabía nada, entonces cuando ella me comparte eso, entonces yo pues lo publico y ya no me da pena decir, ya no me da pena decir, bueno señores, el sueño completo, porque yo siempre
le cortaba la última parte al sueño cuando les comentaba a todas las mujeres que nos acompañaban en estos eventos. Ya yo dije, yo les voy a contar el sueño completo. El sueño completo es que este tipo de delitos merece la pena de muerte. Y ya. Entonces, eso pues lo estamos contando en los dos libros. La carta de ella sí está solamente en el primer libro, en el blanco. Y yo entiendo que definitivamente este tipo de delitos hacen un daño, o sea, no solamente a la persona, al núcleo familiar, sino a la sociedad entera, que es un delito que no merece nada más sino eso. Pero como eso es el final de toda una historia trágica, nosotros no queremos que hayan víctimas, pero tampoco victimarios, porque el victimario también tiene una cantidad de traumas y que eso solamente lo podemos modificar con educación, prevención, pero así desde pequeñitos, para que ni el uno se vuelva víctima ni el otro se vuelva victimario. Bueno, y ahora te quiero hablar de un tema un poco más personal, el tema de ser mamá. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser madre, estar en la política y liderar organizaciones sociales, como lo es la Fundación Red? Bueno, fue un poquito complicado, la verdad que sí, desde el mismo embarazo, o sea, mis 2 embarazos los hice en campaña política, viajé muchísimo, pues Esteban, cuando tuve a Esteban, me tocó pasar la dieta rapidito, llevármelo a todas mis correrías, hasta en el exterior me tocó viajar con él porque estaba lactando, así que me tocó muy complicado. Fue pues una época muy pesada, pienso que pues ya mirando desde mi actualidad, de pronto sacrifiqué muchos espacios para compartir con ustedes cuando estaban muy pequeñitos. Para mí era primero cumplir idealizadamente con Colombia, cumplirle al país en ese trabajo como lo tenía, así que la verdad sí sacrifiqué muchos espacios para compartir esos primeros años con ustedes. Y era de tiempo completo, porque pues no solamente era el Congreso, sino organizar la fundación, organizar todo el tema de los libros, la creación de tantas cosas que se hicieron con la fundación. Fue un trabajo pues muy arduo y fue pues bastante desgastante también para mi salud. Pues uno pasando el tiempo pues se da cuenta que sí la salud le cobra a uno la cuenta después, pero bueno, pienso que lo hicimos por amor al país, por amor a la infancia, por amor a los temas de la mujer, entonces creo que pues debíamos hacerlo. No son temas que realmente lo acojan muchos políticos. A los políticos les gusta únicamente los temas taquilleros, pero sabemos que estos temas son de largo plazo, o sea, para ver cambios se necesita mucho tiempo, porque son generaciones posteriores que pues se van a nutrir de todos esos cambios que se hicieron inicialmente. Y me gustaría saber cómo fue esa transición al momento de dejar el cargo en el Senado. ¿Qué retos implicó eso a nivel personal y profesional? Bueno, ya fue una época en que yo pues consideré que ya había cumplido con mi trabajo político, pensé que ya debía dar un paso diferente, así que tenía nuevos retos, nuevas oportunidades, también quería pues lograr un nuevo libro y continuar con otro trabajo que fuera de pronto vivir las necesidades de los colombianos en el exterior. En ese tiempo pues tuve la oportunidad de recuperar ese tiempo perdido con mis hijos, logré hacerlo, compartir más con ustedes estos años, viajar con ustedes ya toda la familia, pudimos estar 4 años en Nueva York en el consulado y que para mí era importante también lograr que ustedes estudiaran, porque lógicamente que no solamente es mi formación profesional, sino también la de ustedes. Y yo sabía que ustedes querían estudiar en universidades de Estados Unidos, pues básicamente en Nueva York, y pues eso solamente lo lograba si podía yo también hacerlo con ustedes, que fue en Nueva York. Así que allí pues completé esos espacios con ustedes, con mis hijos, pero también pude compartir las vivencias de los colombianos en el exterior, pues que sufren muchas situaciones complicadas. Pues de hecho uno de los temas que lideramos en el Congreso fue
el bienestar de los colombianos en el exterior. Y allí pues en el consulado vi cómo esas leyes que nosotros hicimos años atrás se estaban cumpliendo allí. Se bajaron precios de los servicios consulares, que eso fue una propuesta nuestra. Logramos hacer una ley para que los jóvenes judicantes de derecho hicieran su judicatura en los consulados en el exterior. De hecho, muchas de mis apoyos fueron las chicas abogadas que lograban hacer su judicatura en los consulados. Eso fue una ley que yo propuse y se aprobó. Vivir como la realidad de esas propuestas pues fue muy satisfactorio. Entonces esta experiencia pues también profesional, pero también con ustedes fue importante, y ya pues ahora tenemos ya planeado nuevos proyectos que debemos emprender. Bueno, y estos nuevos proyectos de la Fundación Red, hablemos un poco más de eso, lo actual. De hecho, hace un año inauguramos nuestra nueva sede. Y es una sede propia, además, sede propia hecha a nuestro gusto, como siempre lo quisimos tener, diseñada pensando en la infancia, en la comodidad de todos, en el disfrute de todos, porque allí se hizo un teatrino precioso, del cual pues vamos a inaugurar próximamente. Es un proyecto, pues quiero compartirles, lo estamos organizando, de marionetas, de títeres, porque yo pienso que esas cosas hermosas están en vía de extinción en Colombia, y pues tenemos que rescatarlas para que los niños pues no vivan pendientes de un celular y una pantalla, que ellos vean pues la belleza que es el drama en vivo, de la belleza que es el teatro, que son las marionetas, los títeres. Es un proyecto nuevo que vamos pues a generar dentro de poco para que se disfrute allí en la sede propia de la red. Sí, todo lo que estamos haciendo claramente es para la prevención del abuso sexual infantil, y tenemos varias cosas para niños, pero también enfocadas en un público adolescente, como lo es el Club EVA, que significa Empoderadas, Valientes y Autónomas. Y este es un club que tenemos para adolescentes de 12 a 17 años, en el cual vamos a promover el fortalecimiento de la autoestima, la gestión de las emociones y la toma de buenas decisiones. Y todo esto para que se puedan proteger cuando estén en situaciones de riesgo de abuso sexual. Sí, es importante destacar que EVA, la transición de estas niñas a la adultez, y que nosotros tenemos que darles herramientas, no solamente con los conocimientos. De hecho, una de las buenas y nuevas apuestas al Club EVA es que hayan estas chicas que tengan empoderada toda su acción económica. Queremos implementar, además de lo que ha comentado Lisa, queremos implementar también un programa incluido en EVA, que es la educación financiera. ¿Y por qué? Es importante porque uno de los problemas que tiene la mujer colombiana, cualquiera sea su edad, es la dependencia económica que tiene de su pareja próxima, sí. Y por eso se ve sometida a aguantar violencia doméstica. A diferentes tipos de violencia, es verdad. Y por eso tenemos que impulsar mucho que las mujeres tengan ese emprendimiento económico, que sean independientes y autónomas, porque claro, el discurso aguanta para todo, pero si no tiene cómo demostrar que sí tiene sus ingresos económicos, que sí es independiente, pues va a ser muy difícil para ella lograrlo. Entonces, si en este momento que nos estás viendo y eres mujer o tienes una hija, una hermana, una amiga, repito, entre 12 y 17 años, que quieras contactarnos, pues con mucho gusto vamos a darte una guía, y pues están súper bienvenidas a unirse al Club EVA. Bueno, mami, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme el día de hoy. La verdad, en nombre del equipo de la Fundación Red, de mi familia y mío, pues eres una gran inspiración, y todo tu esfuerzo, tu sacrificio, de todo lo que nos has comentado, pues se ve reflejado hoy en la Fundación Red y pues en todo tu legado, en todo tu trabajo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, me siento muy contenta y pues también muy orgullosa de ti, porque has seguido el camino, porque sé que en tu corazón llevas el amor por la infancia, por la mujer, y pues eso es muy, muy importante, que ese legado siga adelante, siga vivo.
La vida pues nos lleva por diferentes caminos y pienso que tú vas a seguir con estas banderas adelante y siempre estaré para apoyarte en todas las ideas. Eres una mujer muy creativa y siempre me sales y me sorprendes con muchas cosas, así que pues te felicito, gracias por este detalle muy lindo. Me siento feliz de también compartir contigo todo este trabajo que hemos realizado durante estos 18 años. Bueno, y gracias a ustedes también por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo sé que muchos te han dejado felicitaciones por tu cumpleaños a través de redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por esos bonitos deseos y todos esos mensajes que nos han llegado. Muchas gracias, yo también los aprecio con todo mi corazón y gracias por esa fidelidad de tantos años. Muchas gracias a todos ustedes por seguir creyendo en nosotros y apoyar esta causa tan hermosa en defensa de la niñez y la mujer colombiana. Todo esto por nuestro país. Seguiremos adelante y los seguimos esperando en Café Moreno para que nos tomemos un tintico. Síganos apoyando en esta causa tan bonita que es para los niños de nuestro país.